el tiempo, exactamente. Entonces, ya, pues está un grupo muy bonito hoy, hermano Noé, Dios le bendiga. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Hermana Patricia, Rodrigo. Bueno, el niño está cansadito. Yera, la hermana Carol, Mauricio, Giovanni, Juan, Jacob, perdón, y el hermano Francisco, hermano Gilmar. Bueno, vamos a empezar. ¿Para quién lo imposible es posible? Yo quiero que ustedes hoy se sientan como en algo que es como cuando ustedes llegan a algo que van a disfrutar. ¿Sí me entienden? Ustedes relájense, relajen su mente y digan, bueno, hoy acá yo me voy a dar un banquete de conocimiento. Pero este banquete de conocimiento lo vamos a tomar desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, ¿para quién lo imposible es posible? Porque uno dice, en lo relativo para alguien es imposible, pero para otros es ¿qué? Es posible. Por lo menos a mí me dice, bueno, usted, hermano Henry, programe en la NASA el vuelo de tal nave espacial. Y yo no sé nada de logaritmos, ni algoritmos, ni nada de eso. Pues eso es imposible para mí, aunque ahí da una imposibilidad que relativa, porque si yo estudio, pues lo logro. ¿Sí me entiende? Pero hay cosas en lo imposible que es lo absoluto y nuestra mente está condicionada a eso. Yo ayer decía al hermano Manuel que está dando el estudio bíblico, dice, alguien sufre un accidente y la cabeza queda por allá y el cuerpo por acá. Y aparece un hombre de Dios y dice, júntele la cabeza, vamos a orar por él. Eso nadie va a pensar que va a suceder porque, ¿cómo? Si una operación de cabeza dura como 36 horas, creo que hicieron un trasplante, algo así, escuché por ahí, no sé hasta dónde. Pero eso puede suceder, claro. Aquí es donde yo quiero que ustedes adquieran un conocimiento, o sea, todos en nosotros son conocimientos, ¿ya? ¿Por qué nosotros pensamos que es imposible? Porque no está el versículo de las palabras de Cristo. Porque si Cristo a mí me dice, Henry, eso no es imposible para mí. Entonces yo, ya no es imposible. Yo veo eso y entonces volteo a ver a quién, a Cristo. Usted me dijo que eso no era imposible. Y yo le creo a ti. Entonces imagínese, va el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel no ve una cabeza por allá, ni ve el cuerpo por acá, recién accidentado, sino ve una cantidad de huesos, ¿qué? Secos en gran manera. O sea que eso sí, no tenía ni 4 días como Lázaro de muerto, sino que estos estaban secos y esparcidos. Y el Dios de toda gracia, el Dios de todo poder, a quien nosotros servimos y de quien nosotros nos nutrimos en conocimiento, le dice, Ezequiel, hijo de hombre, ¿usted cree que estos huesos vivirán? Y Ezequiel se queda como entre esperando y diciendo así, pero en eso se acuerda y dice, Señor, tú lo sabes. Entonces vamos a ir al que todo lo sabe, ¿ya? Que es Dios. Y vamos a ver qué nos dice Dios con algo imposible absoluto. Lucas 18:27, ¿para quién lo imposible es posible? Lucas 18:27, y yo quiero que ustedes, el hermano Juan, Jacob, hermano Giovanni, yo quiero que ustedes esto lo tomen muy en cuenta. Porque una cosa es lo que dice un apóstol, que está repitiendo, replicando, como decía el hermano, es un altavoz, ¿ya? Pero otra cosa es cuando lo dice ¿quién directamente? ¿Quién? Jesucristo. Y de aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta este versículo. ¿Cómo nos dice este versículo, hermano Gilmar? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mire, algo que nunca se puede hacer un trasplante. Ni el mejor neurocirujano o el mejor cirujano no puede hacer ese trasplante. Todos los demás trasplantes los puede hacer, pero hay un trasplante que no lo pueden hacer. ¿Cuál es? Alguien que me diga acá. Ya lo hicieron. Pero el único trasplante que ya no lo pueden hacer, bueno, hay que buscar en Google, pero me parece que ya lo hicieron, es el trasplante de un órgano. ¿Cuál es ese órgano? El corazón.
Ese ya lo han hecho. ¿El cerebro? La piel completa. ¿Ah? La ¿El piel. cerebro? El cerebro. El cerebro no pueden hacer trasplante de cerebro. Todavía no lo han hecho. Mire cómo es la vida. ¿Ah? Y uno se pregunta, ¿y por qué hacen todos los demás trasplantes, pero no el de cerebro? Alguien me decía a mí, hermano Henry, si a una persona le sacan el corazón y le meten, es un cristiano, y va y le cambian el corazón y le ponen el corazón de un asesino que ha muerto, ¿se vuelve malo? Bien, no tiene nada que ver. Porque es en el qué, en el cerebro está todo. Pero es lo que no han podido hacer. Es algo de pensarlo. ¿Por qué? ¿Ya? Es algo de pensarlo. Entonces, lo que yo quiero hoy que ustedes tengan en cuenta es estas palabras de Cristo. ¿Para quién es lo imposible? Para nosotros los hombres. Todo lo que sea imposible, hermana Patricia, tanto en lo relativo como en lo absoluto, ¿para Dios qué es? Posible. Entonces, si yo tengo ese conocimiento, tengo una capacidad de que el Señor me está diciendo lo que decía las últimas palabras del rey David. Dice, ¿ya? Porque el Espíritu de Dios es el que ha hablado, ¿por qué? Por mí. Eso era segunda de Samuel 22:3, ¿cierto? El Espíritu de Dios es el que ha hablado por mí y la palabra. Y su palabra está ¿en dónde? En mi lengua, en mi boca. Puede leerlo, hermano Gilmar. Aquí es donde nosotros tenemos que, por eso el pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Segunda de Samuel 22:3. Este versículo se lo tienen que llevar de memoria. 23:2. 23:2. Pueden leerlo. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Eso lo dijo el rey David, que escribió 150 salmos. Y su palabra ha estado ¿en qué? En mi lengua. Eso es muy importante, hermano Giovanni. Que cuando usted vaya a hablar, usted pueda decir, estas palabras que están en mi lengua no son mías, son de Jesucristo. Eso es bien importante. Por eso es que nosotros tenemos que tener estos conocimientos. Porque es que volvemos a lo mismo. Yo esta cita bíblica la di el día martes. ¿Por qué yo tengo que aceptar las palabras de Dios que estén en mi lengua all time, todo el tiempo? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Porque son las únicas que no vuelven ¿qué? Vacías. Lo que yo decía, y esto para el hermano Giovanni, que anoche estamos hablando, pero no le puedo dar esas citas bíblicas, pero su primo sí las tiene. Lo importante para nosotros es precisamente que nosotros podamos entender que todo es posible ¿para quién? Para Dios. Todo es posible para Dios. Ahora, voy a ver si podemos entender esta partecita, pero yo quiero que leamos Isaías 55:11, que dice, porque así la palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo le he mandado hacer. ¿Ya? Eso es Isaías 55:11, la que está en la pantalla aquí atrás. Voy a correrme un momentico para los que están en las redes sociales lo vean. Muy importante eso. Si usted entiende eso y lo graba, lo mete en su corazón, esa palabra, usted ya tiene dos armas poderosas. Que ya sabe que las palabras que no vuelven vacías son las de ¿qué? Las que salieron de la boca de Jesucristo. Y yo citaba la otra, que es Marcos 16:17. Jesucristo está diciendo algo que está saliendo de la boca de él. Y dice, mira, a todos ustedes que creen, a los que creen en Cristo, Giovanni cree en Cristo, todos creemos en Cristo, todos los que están acá, los en las redes sociales que creen en Cristo, a los que creen en mi nombre, harán milagros, sanidades, harán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y si tomaren en sus manos serpiente, no sufrirán daño. Esas palabras salieron de la boca ¿de quién? De Jesucristo. Yo tengo que acomodarlas como Él dice. Pero si yo meto el esoterismo y digo, usted decrete, usted declare, usted, allá nosotros estamos cambiando. ¿Sí me comprende?
Entonces nosotros no decretamos, ni declaramos, ni establecemos, ni afirmamos. Eso lo hace Dios, y allá está en eso de Pedro capítulo 5, versículo 10, creo que es, donde dice que el Dios de toda gracia os, capacite, porque esta breve tribulación pues es por un momento, y Él sea el mismo Dios que los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Entonces Dios es el que hace eso, pero a veces nuestro ego se pasa y entonces queremos recibir gloria de los hombres. Recuerde que eso es una batalla de gloria de los hombres y gloria de Dios. Entonces nosotros no recibimos gloria de los hombres, sino la gloria de ¿quién? De Dios. Entonces ya nosotros teniendo estos en nuestro cerebro, yo voy y alguien me dice a mí, hermano Henry, eso ni oremos porque mire ese problema. Entonces esa persona dijo eso y yo le digo, bueno, pero Dios ha dicho esto. Pero tenemos que saberlo. Vamos a decir, llegamos donde hay un paralítico y yo voy con alguien y me dice, mire, ese paralítico lleva ahí muchos años. Y yo, bueno, ¿y qué pasa? No, pues. Y entonces el paralítico estira su mano para recibir alguna ayuda. Y el apóstol Pedro, ¿qué dice? Yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, ¿qué? Te doy. ¿Y qué era lo que él iba a dar y qué era lo que tenía? ¿Lo tenía en algún bolsillo o lo tenía en su mente? En la mente era lo que tenía y de eso era lo que iba a dar. Y dice, a ti te digo, ¿ya? No tengo plata ni oro para darte, pero de lo que tengo que te doy en el nombre de Jesucristo. ¿Estaba haciendo correctamente lo que dijo Cristo? Sí, a los que creen en mi nombre. En el nombre de Jesucristo, ¿qué? Levántate y anda. Nunca dijo, y ahora yo declaro sobre usted sanidad. No. Hay declaraciones en la Biblia, pero son muy diferentes. Por eso esa declaración y ese asunto de decretar, hay decretos en la Biblia, pero todo eso es muy diferente a lo que es el esoterismo. Por eso la Biblia dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería ¿qué? Salvo porque van a tratar de disfrazar muchas cosas. Ahora, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Para nosotros hay alguna cosa, hay muchas cosas difíciles. Pero mire, para ver, Génesis 18:14. ¿Quién dice y quién es el que dice hay alguna cosa para Dios difícil? Entonces, lo que yo quiero que ustedes hoy, en este tiempo, adquieran tanto los hermanos que están conectando, hermano Álvaro Martínez, hermana Cecilia Becerra, Dios le bendiga, Petrona Molina, María Eugenia Silvestre, desde La Paz, Bolivia, amén, Liliana Gómez, Dios te bendiga, y todos los demás hermanos que se están conectando, Dios les bendiga, y las 111 personas en los dos canales del INMI, tanto Henry del Fin de los Tiempos y Henry Pastor, y los hermanos que se conectarán en Instagram y los que mirarán en diferido en YouTube, Dios les bendiga. Muy importante, hermanos, que en este tiempo usted acreciente ¿qué? Su fe. Yo les voy a decir algo. ¿Quiénes son los que van a estar en el arrebatamiento? ¿Los que tienen fe o los que no tienen fe? Eso está claro. Claro. Ahí. Entonces vamos a mirar Génesis 18:14. ¿Qué hay para Dios alguna cosa difícil? Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Imagínense, tenía 80 años y era estéril todo el tiempo, y entonces Dios le dice, usted va a tener un hijo. Y Sara le dio risa. Porque ahí está toda la historia. No, pero yo ya conocí y estéril voy a tener un hijo. No, eso está... Y sí, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No. Todo eso tenemos que irlo, ¿qué? Aprendiendo. Cuando usted inunda tu mente, como decía el hermano, saca toda la otra. Todo lo otro que es que dudas, miedos y temores. Porque todo eso tiene su razón de ser. Así como explican todos estos métodos para lograr las cosas relativas, en Dios también. Yo cómo saco algo negativo de mi mente, cómo saco yo un miedo, ¿ya? Cómo yo saco ese miedo, cómo yo saco esa duda y cómo yo saco ese temor. Entonces aquí vienen todas estas herramientas.
Por eso es muy importante que cuando usted vaya a decir hay poder en el nombre de Jesucristo, lo diga con fe y lo diga creyendo y lo diga con conocimiento. ¿Ya? Porque eso funciona hasta para los que son hacedores de maldad les funciona. El problema es que ya ahorita tengo que cuadrar eso para no ser hacedores de maldad. Ahora, ¿qué es pedir algo difícil? Vamos a decir, yo le voy a pedir algo difícil a alguien. ¿Qué es pedir algo difícil? Hay cosas difíciles de pedir. Pedir algo difícil, que una persona te dé $100 cuando no lo tiene, es un pedido difícil. No, sí es verdad. Pero si usted pide algo difícil y la persona lo tiene, hay posibilidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es pedir algo difícil? Segunda de Reyes 2:10. Aquí hay algo que es difícil que pidió y la verdad era difícil, pero lo consiguió. ¿Y por qué lo consiguió? Porque lo que pedía estaba en potencia, pero él lo pedía multiplicado. Y como él estaba pidiendo algo de Dios, pues para Dios no hay nada que difícil. Segunda de Reyes 2:10, ¿qué Dios dice? Léalo desde el 9, hermano, por favor. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y vea, una cosa difícil. A mí me ha pasado muchas cosas. Yo veía a pastores predicando y había un pastor que yo admiro mucho. Y yo le decía a Dios, me gustaría que yo también, si algún día llego a predicar, sea como ese pastor. ¿Ya? Pero nunca se me ocurrió pedir una doble porción, la verdad, no, que sea como él. Después miraba a un hombre que hablaba y cogía una conferencia y lo hacía pensar y luego después daba otra conferencia ahí mismo y daba lo mismo, estaba hablando del aborto y convencía a todo el mundo que tocaba abortar, que era lógico abortar, pero luego se hacía como el que era contra el aborto y yo miraba que nos cambiaba la mente en un segundo. Y este hombre puede dominar el mundo. Con ese conocimiento que tiene, era un catedrático en filosofía y letras, en lo relativo. Y entonces, si a mí ese hombre me cambiaba mi manera de pensar en un par de horas de conferencia, y no solamente a mí, a todo el grupo de estudiantes de filosofía y letras, entonces yo comencé a pensar, ¿cómo será entonces oír a Jesucristo? ¿Ya? Porque si un simple mortal puede hacer eso, ¿cómo será yo que oiga a Jesucristo? Porque las palabras de él tienen ¿qué? Poder. Mire lo que dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios. Y recuerde la cita bíblica el martes, ¿ya? No debe estar basada nuestra fe en sabiduría ¿qué? Humana, sino en ¿qué? En el poder de Dios. ¿Y en dónde vamos a estar? Pues ahí mismo es. Eso creo que es Santiago 2:14. Miremos a ver si es Santiago 2:14. Ya, esa cita la di yo el martes. Recuerden que tienen que ustedes comenzar a entrar. No estoy seguro, pero miren a ver si es Santiago 2:14. Miremos esto, porque... El hacer por obras es eso. El hacer por obra. Bueno, tenemos nosotros que tener en cuenta, búsquela a ver en dónde está esa, porque no tengo aquí el papelito, pero es muy importante que nosotros no basemos nuestra fe en la sabiduría ¿qué? Humana, sino en el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? Hermana Patricia, ¿en dónde está el poder de Dios? Hermana Margarita, ¿en dónde está el poder de Dios? Entonces, aquí es donde uno, ¿en dónde? En el Evangelio. En el Evangelio, Proverbio, el libro de Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios. Entonces, llegamos a lo que tenemos que llegar, al poder de Dios. ¿Ya lo encontré, hermano? Primera de Corintios 2:4. Primera de Corintios 2:4. Bueno, ¿quién quiere memorizar esa cita, Juan?
Primera de Corintios 2:4, o la hermana Carol. ¿Quiere memorizar esa cita? Primera de Corintios 2:4. ¿Puede leerlo, hermano Gilmas, por favor? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, No sino es con ese. demostración del Espíritu y de... No es ese. Nuestra fe no debe estar fundada en sabiduría humana. Tiene que escribirlo así, si no, no le sale el versículo. Pero yo aquí lo estoy buscando. Ya le voy a decir. Ah, sí, es el 5. El 5, le hago el 5 entonces. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien. Entonces es Primera de Corintios 4, No, 2, 4 y 5. 5 ahí. segunda, Primera de Corintios 2:5. ¿Quién quiere memorizar esa cita? Segunda, hermano Mauricio. Porque nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, sino ¿en qué? En el poder de Dios. ¿Y dónde encuentro yo el poder de Dios, hermano Mauricio? En el Evangelio. En el Evangelio. Recuerde que hay palabra de Dios que se llama Evangelio, que es justicia absoluta. Y hay palabra de Dios que se llama ley, que es justicia relativa. Entendamos eso porque eso tiene que estar, como dice, claro. Ahora, ¿qué es pedir algo difícil? Ya lo vimos. Pedir una doble porción, pero él la recibió. Él la recibió. Y era doble porción. Hizo 7 milagros, que yo hablaba el sábado, el martes. 7 milagros hizo Elías, y Eliseo había hecho en vida 13. Y el último lo hizo cuando los huesos estaban secos y botaron al muerto y resucitó. Tan pronto tocó los huesos. ¿Ya? ¿Se acuerda que leímos esa parte en la Biblia? Salió corriendo, parecía un chiste, pero alguien me dijo a mí, hermano Henry, usted me está diciendo eso no está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Sucedió. Ahora, ¿qué vas a decir tú cuando tú ves algo muy difícil? ¿Qué vas a decir tú cuando tú ves algo muy difícil? Ya con este conocimiento. ¿Qué vas a decir tú cuando ves algo muy difícil? Ezequiel 37:3. Tenemos que tener esa arma. La hermana Patricia ve algo muy difícil. Y entonces, ¿usted qué frase tiene que decir? Para mí es imposible. Hermano Mauricio, ¿qué frase tienes tú que decir? Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Pero vamos a decir, el asunto es requete difícil. Mire lo que tenemos que decir. Ezequiel 37:3, ¿qué dice? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Y claro, eran miles de huesos desordenados y extremadamente secos. Y entonces él se quedó mirando, Señor, tú lo sabes. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a algo, nosotros vamos a utilizar todas estas armas mentales. Señor, Dios lo sabe. ¿Y qué pasa? Amigo, profetiza sobre esos huesos. Profetiza sobre esos tendones. Y cuando profetizó sobre los huesos comenzaron a moverse y a ubicarse donde tenían que estar ubicados. Dice que le subió músculos, después tendones, músculos, después piel, pero no había espíritu en ellos. Y después dice, profetiza al espíritu que vaya. Y le dio vida, y era un ejército en gran manera. Entonces lo de Lázaro que resucitó, frente a esto era todavía mayor, porque esto fue un ejército total. Entonces, cuando nosotros entendamos la mente de Dios, nosotros tenemos que saber manejar esa arma. Y aquí es donde, lo que decía el hermano, nosotros no podemos vanagloriarnos. El ego de nosotros tiene que terminar. Y en sí, como dice Pablo, ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Entonces ya cuando llega a ese nivel es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Porque por eso el que decreta y el que establece y el que declara, el ego se le sube. No, mamón, de tal que eso cuando decreta eso, ¡pum!, sucede. Entonces nosotros tenemos que tener, ahora, en lo relativo es posible y en lo absoluto todo es posible. Cuando en lo relativo es posible y en lo absoluto también todo es posible. Vamos a ir a Mateo 19:26. ¿Ya? Porque nosotros hemos leído que Cristo dijo, para lo que el hombre es imposible, para Dios
es que es posible, pero no metió la palabra todo. ¿Ya? Pero ahora en Mateo sí mete la palabra todo. Y yo quiero explicar eso. Porque aquí es donde viene el asunto de lo que ahí obra algo muy importante. ¿Qué nos dice Mateo 16:26? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Allá le dice, pero para Dios ¿qué? Todo es posible. Pero en Lucas 18:27 no dice así. En Lucas 18:27 dice, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es ¿qué? Posible. Vamos a mirar para que ustedes lo miren. ¿Lo tiene ahí el hermano Noé? No. Lucas 18:27, que fue el primer versículo que dimos. ¿Qué nos dice? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí ve que no está la palabra todo? De cuando aparece todo y cuando no aparece todo tiene una explicación. ¿Ya? Porque ahí ya entra en juego la justicia de Dios. ¿Qué es hacer con justicia? Por eso entra en juego la palabra, la justicia absoluta y la justicia ¿qué? Relativa. Mira, habían 10 leprosos, ¿correcto? Los 10 fueron ¿qué? Sanos de la lepra. Pero de los 9, de los 10 regresó ¿cuántos? Uno nada más. Y mismo Cristo dice, era el único. Los otros que no se tampoco se vieron sanos, aragó y se fueron. Claro, recibieron el beneficio, pero no estaban pendientes de qué, del que les iba a hacer el beneficio. Y esto es importante. Por eso es que acá usted ora y Dios le da ese beneficio y usted se olvida de Dios, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque entonces usted no tiene la vista en las cosas celestiales, sino en las materiales nada más. Y entonces, por eso es que hay uno, para Dios todo ¿qué? Es posible. ¿Ya? Y está hablando del joven rico. Y la única oferta del joven rico, ¿sabe qué era? Ser perfecto. Eso era la única oferta. Pero en el caso de Marcos dice, es posible. Pero en el caso de Mateo dice, todo es que posible. ¿Qué está diciendo eso? Que yo puedo ver al individuo más terrible, asesino de todo lo malo. Y para Dios nada es que imposible. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Por la justicia ¿qué? Absoluta. ¿Ya? Pero por la justicia relativa es posible que se mejore, pero hay unos que entran a la cárcel y salen quizás lo mismo o peores. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que los apóstoles hablaron siendo inspirados por Dios y todo tiene una razón de ser. ¿Cómo este joven rico hubiera cambiado esa imposibilidad en posibilidad? Porque uno se pregunta, ¿cómo ese joven rico hubiera cambiado eso imposible en posibilidad? Muy bien, hermana Patricia. Usted va y se encuentra con Jesucristo y le dice, deja todos esos negocios y ven a predicar el evangelio. Y usted, ¿pero cómo? Y entonces hay dos cosas. Porque una es que usted le crea lo que él está diciendo, ¿sí? Y otra cosa es que usted sabe que lo que está diciendo es bien, pero no toma la decisión. Aquí es donde el joven rico, tener posesiones no era malo, ni es malo nunca. Pero Dios le colocó algo que exigía de él algo, y era la perfección. Y aquí entra la perfección y aquí aparece también, va la justicia. Entonces Jesucristo le dice al joven rico, porque siempre lo vamos a decir, pero cuando nos enfrentan a nosotros, nos sacudimos, porque nos toca el corazón. Entonces Jesucristo le dice al joven rico, vaya y venda todo eso, y dale a los pobres, ven, sígame, y serás ¿qué? Perfecto. Y él se fue triste. Pero la pregunta es, ¿cómo ese joven hubiera hecho esas palabras de Cristo realidad en su vida? Que lo imposible lo hubiera vuelto ¿qué, hermano Giovanni?
posible. Tenía que creer en él. Cuando yo miré algo, yo le voy a decir algo, cuando yo vi algo en la Biblia que decía, y el que venciere heredará todas las cosas conmigo. Yo miré y yo pensé, wow, todas las cosas. Porque lo mejor que puede hacerle un socio a uno es que le dé el 50% del negocio, ¿sí? Eso es lo más justo, en lo relativo. Pero que Dios me diga a mí que el que venciere heredará todas las cosas con él. Eso es algo grande. Entonces yo me quedé pensando, el negocio no está mal. A la hermana Patricia le gusta el negocio, a mí también me gusta el negocio, pero este negocio me llamó la atención. Claro. Pero entonces me encontré con un problema, que tenía que dejar lo que tenía. Y entonces yo, ¿ahora qué hago? Toca. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Si ustedes me dicen que yo lo hice 100% con mi fuerza de voluntad, no. El Señor me pegó un empujoncito. Yo diría un empujón grande. Y yo aparecí siguiendo a Cristo por donde quiera que Él va. Y las metas que yo tenía se acabaron. Todo cambió. Y nunca yo pensé que esas frases de Cristo se iban a cumplir en mí. Nunca pensé. ¿Cómo una persona llega a la perfección? ¿Cantando alabanzas o por conocimiento? Por conocimiento se llega a la perfección. Entonces yo le voy a decir algo. Y nunca en lo humano vamos a llegar al 100% a la perfección. Pero confiando en Dios sí. Él dice, y el que comenzó esta obra en vosotros, yo estoy persuadido, estoy convencido que el que empezó esta obra en la hermana Patricia, la hermana Margarita, dice, la terminará ¿de qué? Perfeccionar. Y mire lo que dice, en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Cuando esto corruptible sea vestido de qué? De incorrupción, el arrebatamiento. Ahí es la perfección. Ya no hay muerte, ya no hay corrupción, ya es todo diferente. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que Cristo nos guíe. ¿Ya? Estamos en el mundo y Cristo lo dijo muy clarito. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás, ¿qué? Téngalo por añadidura y vendrá por añadidura. Ahora, ¿cómo este joven rico hubiera cambiado esa imposibilidad en posibilidad? Marcos 9:23. Vamos a mirar. ¿Cómo? Marcos 9:23. Esto es para que también usted lo mire y mira todo esto. Los hermanos que quieran revisar esta enseñanza la pueden buscar en YouTube, en Facebook o en Instagram. ¿Cómo nos dice 9:23? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces ya encontré la llave, hermano Giovanni. El asunto es que yo le tengo que creer a lo que me está diciendo Cristo. Pero si yo no le creo, hermano Rodrigo, voy a dejar todo y lo voy a seguir. La llave es creer, hermano Giovanni. ¿En qué porcentajes tienes tú tu creencia en Cristo? Entonces usted puede sacar, uy, no, yo estoy como en el 50 o 49, todavía no me decido. Si usted puede creer, hermano Giovanni, todo le es posible, hermana Patricia. Eso le faltó al joven rico, cambiar la imposibilidad por la posibilidad. Él creía en Dios, él guardaba los mandamientos, pero cuando le dio esa oportunidad, su creencia flaqueó y no pudo seguirlo. Por eso a él no le fue ¿qué? Posible. Léame nuevamente ese versículo, porque esa es una joya, es una piedra preciosa ese versículo. ¿Sí o no, hermano Mauricio? Vea, Marcos 9:23. ¿Quién va a memorizar esa cita bíblica? ¿Jacob? Bueno, Patricia, va a memorizar y Jacob también, ok. Marcos 9:23, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Crea, y todo es posible. Pero bueno, ahí vamos todos, vamos bien, no tenemos ningún problema, hasta ahí estamos todos, como dice Sobrado. ¿Qué debe de haber en el intermediario y qué debe haber en el que da, en el que va a dar la respuesta a lo imposible? ¿Qué debe haber en, voy a poner un ejemplo,
¿qué debe de haber en el que va a pedir? Creer. ¿Qué debe haber en el intermediario, como Elías? Elías le dice, si usted lo ve, lo va a recibir. ¿Qué debe haber en él? Porque todo viene ¿de dónde? De Dios. No se olvide que nosotros nosotros somos un canal por donde fluye la frecuencia de Dios. Entonces, ¿qué debe haber en el que recibe y en el intermediario? Pedro le dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Él es intermediario. El poder de Dios fluyó. Así como dice el coro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que el poder de Dios fluía a través de Pedro. Entonces, ¿qué debe de haber? Entonces vamos a mirar ahora Marcos 9:29, ahí mismo. Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces aquí viene otro. Entonces, ya tenemos la llave que es creer y todo es posible. Pero hay cosas que son muy difíciles, como son los espíritus de género. Y ahorita está de moda el género. Hay 30 y pico, no sé cuántos géneros hay. ¿Ya? Y ese espíritu de género solo sale ¿con qué? Con ayuno y oración. Entonces aquí viene mi preparación, inundándome yo de Dios para que ese poder fluya. Entonces yo ya tengo la llave, que yo ya sé que si yo creo todo me es que posible. Pero no solamente es creer, hermano Giovanni, sino hay que, ¿qué? Hermano Noé, ayuno y oración. Nadie va a cambiar. Si usted ve, hay cantidad de transexuales, homosexuales, que no tienen nada que ver con la organización LGTB. Nada que ver. Porque eso están más allá. Incluso ellos mismos dicen, mire, yo soy esto, pero yo no tengo nada que ver con eso. Porque a mí no me gusta que me pongan plumas ni nada. Todos que así hablan ellos. Entonces, el asunto es, hermanos, que aquí viene lo importante, que es la oración y ¿qué? El ayuno. Yo le decía al hermano que es bueno tener esa parte de oración en las madrugadas, al hermano Giovanni. Entonces ya vamos acomodando las cosas. No es solamente el asunto, sino acomodar todo, conocimiento, creer y ayuno y oración. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que se hizo con ese joven? ¿Qué fue lo que se hizo con ese joven? Vamos a decir, era un hombre que tenía, vamos a leerlo acá, mire lo que dice. Le dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que estoy leyendo el versículo 21 de Marcos 9? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces, desde niño. Por eso nosotros tenemos que cuidar los niños. Porque los niños conectan mucho con lo espiritual, pero nadie se da cuenta. Por eso usted ve que un niño dice, no, pero yo desde niño que yo me acuerdo, yo soy así. ¿No ha oído esa frase? Sí. Porque resulta que los niños son atacados en el mundo espiritual por espíritus. Y los niños no se pueden a veces defender. Hay unos que sí nos defendemos. Yo me defendí de niño. Pero a mí me perseguían cosas también. Entonces, este es el asunto. Mire lo que dice. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua. Uno lo llaman que les da ataques, ¿qué? Epilépticos. ¿Ya? Lo echan en el fuego, muchas veces en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, dependió 100% de quién, de Cristo. Creo, pero ayuda mi incredulidad porque es que esto está complicado. Es desde niño que tengo el problema con él. Aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta qué fue lo que hizo con ese joven. Entonces, los apóstoles lo habían llevado, los apóstoles, y los apóstoles no pudieron. Entonces Jesucristo
les dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu inmundo, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos, que no habían podido, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese espíritu? Y ahí es donde viene, este género con nada puede salir, sino con Oración y ayuno. oración y ayuno. Ayuno y oración. Esa es la parte clave. Entonces ya tenemos una segunda llave. Abrimos primero, que es creer, y después la segunda, oración y ayuno. Ayuno y oración, pero también hay una parte donde dice que, o sea, que también sería de una persona que fuera justa, ¿no? Porque dice que la oración del justo tiene poder. Ahí es donde venimos. Entonces aquí, oración y ayuno. Yo voy por partes, pero ahora vamos a llegar a la justicia. ¿Cuándo debemos de buscar? Dice, entonces, se le hizo a ese padre de familia, hermano, ¿qué se le hizo? ¿Injusticia o injusticia cuando le sanaron al niño? ¿Qué se le hizo? Justicia, ¿cierto? Claro, porque eso era un tormento. Ahora el niño está libre, ya es un joven y está normal. ¿Cómo debemos de buscar esta justicia? Romanos 9:30. Vamos a mirarlo. La justicia, claro, con la verdad, pero Romanos 9:30, ¿cómo debemos de buscar esta justicia? Porque se le hizo justicia. Pero ¿cómo yo debo buscar esa justicia? Que yo voy a orar por alguien que está enfermo, que está diciendo, hermano, me declararon que tengo cáncer y ya me hizo metástasis. Entonces, ¿cómo yo voy a orar por él, pero al mismo tiempo lo voy a hacer con qué? Con justicia. Porque si no lo hago con justicia, esa persona se sana, pero en aquel día me van a decir, Sí. Señor, ellos van a decir, los que hacen la sanidad van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidad, echamos fuera demonios. Pero Jesucristo va a decir, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de qué. De maldad. Cuando hay asuntos de maldad, es porque hay injusticia o justicia, hermano Giovanni. Injusticia. Entonces estoy dando, por eso esta enseñanza es un tesoro para usted y para todos y para mí. Amén. Porque no es solamente la emoción de ir a que voy en el nombre de Jesucristo ya, sino que usted tiene que meterse en todo. Y entonces lo que decía, la oración del justo, ¿qué? Puede mucho, pero es que tenemos que buscar ¿qué? ¿Es donde debemos buscar esta justicia? Romanos 9:30, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Más. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aquí es donde está la diferencia. Hay dos justicias, la relativa y la absoluta. Por eso, en Primera de Corintios 2:5, ¿qué dice, hermana Patricia? Que usted dijo que iba a memorizar el versículo, y Jacob. Sí. A ver, al que puede creer, todo le es posible. No, eso es Marcos 9:23. Esa es la que me encargaron de memorizar. Esa es, entonces, ¿qué memorizó? Era la hermana Carol, la que había memorizado, era la hermana Carol. Disculpe, mi hermana Patricia, es la hermana Carol. Entonces, Juan. Para que nuestra fe no esté fundada en la seguridad del hombre, sino en el poder de Dios. Óyeme, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino que en el poder de Dios. Entonces, cuando yo busco la justicia por la ley, que es haciendo, o sea, la relativa, ¿ya? La relativa, ahí no obra el poder de Dios, sino es la justicia relativa. Pero cuando yo busco la justicia absoluta, es la que se basa que en el poder de Dios que va a cambiar al hombre. Y ya no le va a decir Cristo, apartado de mí, hacedor de maldad, sino sobre poco fuiste fiel, sobre mucho que te pondré. Entonces nosotros debemos de buscar, ¿qué debemos buscar esta justicia? Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la ¿qué? Por la fe. O sea que no solamente vamos a creer a Jesucristo a nivel de las sanidades, a nivel de los milagros, a nivel de la multiplicación de los peces y el pan, porque eso pasó.
Jesucristo dice, ustedes me siguen, pero porque yo les di de comer y multiplíquenlo por el pan. Pero ustedes no me siguen porque buscan el reino de Dios. Entonces ellos, bueno, háblenos del reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es eso, buscar la justicia. Por eso Jesucristo dice, arrepentidos y creed que el reino de Dios se ha acercado. Arrepientan y crean en qué, en el evangelio. Y en el evangelio, ¿cómo usted revela la justicia? Con la fe. Porque en el evangelio la justicia se revela por fe. Como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Entonces, la persona puede hacer milagros, puede hacer sanidades, puede hacer todo eso. Y Jesucristo le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿La maldad se hace con justicia o con injusticia? Con justicia. Entonces yo tengo que ahora buscar la justicia para no ser hacedor de maldad y hacer los milagros también. Entonces no es el asunto de que vayan a hacer milagros y ya. Hay que tener este conocimiento porque no nos llevamos una sorpresa. Ahora, ¿qué debo de hacer para yo hacer justicia absoluta en mí y en los demás? Romanos 10:10. ¿Qué dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, yo debo de creer con mi mente todo, 100% de lo que dijo Cristo, lo debo de creer. Si yo lo creo, escúcheme bien, tengo la posibilidad del 99% de poner en práctica lo que yo creo. ¿Ya? Porque yo no voy a hacer lo que yo no creo. O Patricia, usted algunas de hecho lo que no cree. Usted hace lo que usted cree. Sí. Y incluso a nosotros nos presentan algo y en lo relativo nosotros lo esperamos hasta un año a veces. Y después sí, bueno, parece que sí es verdad esto, entonces vamos a hacerlo. Entonces el asunto es eso. Que por eso dice, porque con el corazón, cuando yo creo todo lo que dice Jesucristo y lo pongo en práctica, en mí se está haciendo ¿qué? Justicia. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca yo confieso ¿para qué? Para salvación. Ahora, vamos a ir al otro. ¿Qué es lo que Dios no da por medida? ¿Qué es lo que Dios no da por medida? ¿Qué es lo que Dios no da por medida? Juan 3:34. Juan 3. Recuerde que salimos desde creer la oración y ahora vamos llegando a mi preparación para que cuando yo llegue ante el Señor y yo diga, Señor, sabe que los demonios se sujetaban en tu nombre, que Él me pueda decir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, o como le dijo a los apóstoles, no se gocen tanto de eso. Gócense de que vuestros nombres estén escritos ¿en dónde? En el reino de los cielos o en el libro de la vida. ¿Qué nos dice Juan 3:34? ¿Qué es lo que Dios no da por medida? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Mire, Dios no da el espíritu por medida. Pero aquí hay una cosa bonita. Mire, nosotros traemos muchas cosas. El colombiano es muy dado a las truhanerías. O sea, truhanerías que a los chistes de doble sentido. Y la Biblia prohíbe las truhanerías. Por eso dice, el que es de Dios, ¿qué? ¿Qué es lo que habla? Ahí, léalo nuevamente, hermano Guilmar. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, habla las palabras de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir puliéndonos. ¿Ya? Y usted dirá, pero hermano Henry, claro que es difícil porque si nosotros vamos a hablar con un paisa, o si no, pregunta al hermano Francisco, no es difícil dejar ese estilo del país. Eso es la cuna. Esa es la cuna de nosotros. Y si le preguntamos a un bogotano, pues la cuna. ¿Ya? Entonces, esto es el asunto. Pero por eso yo tengo que cambiar, ¿qué? La mente. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué, hermano Rodrigo? La boca. Entonces, las truhanerías, ahí hay un versículo que dice, dejando todo asunto de malicia, truhanería, chistes de doble, truhanería, usted busca chistes de doble sentido. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que pulir. Ahora, si yo hago eso, ¿estoy haciendo justicia o injusticia? Si yo hago truhanerías, ¿qué hago? Injusticia. Si yo dejo esas truhanerías, ¿qué hago? Justicia. Justicia.
Por eso es que hay un dicho por ahí de los psicólogos, yo no sé quién. Mente sana, cuerpo ¿qué? Sano. Es verdad. Mire, una persona que tiene odio contra las personas, contra su prójimo, esa persona tiene enfermedades en el cuerpo. Eso le sale claro, el que odia a otra persona, ahí hay un versículo que el que odia se le secan los huesos. ¿Y qué es eso? Problemas. Eso ahí, la Biblia lo dice. Yo no puedo, por eso es que Jesucristo dice, si a usted tiene un enemigo, ámelo. Pero hay 3 grados para amar al enemigo. ¿Ya? Si su enemigo te quiere matar, no se le acerque porque es que lo quiere matar. Entonces, ¿qué dice? Ore por él. Pero si su enemigo es solamente que le tiene rabia, entonces usted hágale el bien. Y su enemigo no solamente te tiene rabia y no dice nada, pero te tiene rabia, hágale el bien. Pero si ya su enemigo se pasa y ya le dicen malas palabras, entonces le dice maldiciones, le dice usted bendígalo. Y apártese también. Claro, por eso dice, si en esta ciudad te persiguen, ¿qué dice? Vale. Pero ahora yo hago la pregunta. Si a mí me ponen aquí, esto es una piscina llena de agua, pero abajo hay serpientes, escorpiones y todo eso. Y entonces salen esas escorpiones, guau, 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 peleándome. Salen las esferas, guau, 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 guau. Y yo tengo que pasar hasta donde el hermano Mauricio. Y yo voy sobre esas aguas. ¿En qué momento yo me hundo en las aguas en el momento en que yo me pongo al nivel de qué? Del escorpión y de la... Pero si tú aprendes a caminar sobre las aguas, has dominado todo. Y la única manera de caminar sobre las aguas es que usted oiga las palabras de Cristo y las crea y las ponga en práctica. Y entonces usted tiene un triunfo. La vida le cambia. Se toma un vaso de agua y usted dice, parece que fuera del manantial, del recién hecho manantial en la creación de Dios. Le va a encontrar sabor hasta el agua. Por eso es que nosotros, a mí me pasaba algo, y yo eso me aterró el día que me pasó eso. Un día estaba yo de mal carácter, y mi madre hizo un jugo que es famoso en Colombia de de curuba en leche. Y le sirvió a todo su vaso y me sirvió a mí, pero yo estaba airado. Tan pronto mi saliva probó el jugo, se cortó. ¿Cómo así? Entonces, si eso sucede con algo exterior, ¿cuánto más en mi cuerpo? Por eso yo les digo, hermanos, hay que oír. A mí me proponen de todo, hay que caminar sobre esas aguas, hay que caminar sobre las aguas. Bueno, ahora ya sabemos eso. Entonces, ¿cómo debo yo de pensar? Ahora, ¿qué es lo que Dios no da por medida? Es su espíritu. Eso no lo da por medida. ¿Ya? Y las palabras de Cristo son ¿qué? Espíritu. Entonces, Jesucristo, las palabras no las da por medida. Depende de que usted se ponga a leer todas las tintas rojas que hay en la Biblia. Todas las letras que están en tinta roja, que son la palabra de Cristo, lea. Eso depende de ti, porque Cristo no lo va a limitar. No, solamente va a leer este capítulo y mañana no puede leer. La da sin medida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo debo yo de pensar conforme a la medida que debo de tener concepto de mí mismo? Esta es otra cosa. Resulta que el hermano Henry da estas enseñanzas bíblicas y entonces yo me quedo pensando en mi ego. Wow, Dios me ha dado tremenda sabiduría y como que se me crece un poco el ego. Entonces Jesucristo a través de Pablo me dice, un momentico, Henry, no es así como tú piensas. No. ¿Qué concepto debe usted tener de sí mismo? ¿Usted no cree que nosotros cuando tenemos concepto de nosotros mismos nos volamos un poquito la línea? Nadie va a pensar mal de usted mismo, sino que lo mejor. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo debo yo pensar de mí mismo si estoy siendo usado por Dios en milagros, sanidades y prodigios? Hermano Noé, ¿cómo debo yo de pensar en mí mismo? No, es que yo sí. No, yo sí tengo poder. Yo sí esto. ¿Y usted qué me viene a enseñar a mí? Mire lo que dice, vamos a mirar cómo yo debo, cómo debo yo de tener ese concepto de mí mismo. Vamos a mirar Romanos 12:3. Romanos 12:3. Vamos a mirar. Porque es que ya resulta que usted maneja la fe, ora por los enfermos, es sano, es todo, pero ya usted ya sabe que hay muchas cosas que hacer, hermano Giovanni. Eso va a funcionar, pero mira todo eso. Entonces, ¿qué conceptos debo yo de tener de mí mismo? Romanos 12, versículo 3, ¿qué nos dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, tú vas a pensar de ti mismo con cordura, pero la cordura viene de acuerdo a la medida de ¿qué? La fe. De la fe. Ahora viene otra pregunta. Si Dios no da el Espíritu por medida, la fe sí es por medida, porque usted debe pensar de ti con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Entonces ahora viene, el Espíritu de Dios lo da ¿qué? Sin medida, o sea, la palabra está ahí. Pero como yo vaya agarrando esa palabra cada día más y poniéndola en práctica, yo voy a tener ¿qué? Fe de acuerdo a esa palabra. El versículo que dice, porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra. Pero si usted oye una partecita y cree en eso, tiene fe. Entonces la fe sí es por medida de acuerdo a ¿qué? A lo que usted vaya oyendo de Cristo. Pero el Espíritu está ahí dado sin medida. Sin medida. ¿Qué cita bíblica es esa? La fe Romanos viene... 10, 17. Romanos 10. 17. Romanos 10, 17 puede leerlo, hermano Gilmar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero resulta, ¿qué concepto debo yo de tener? Yo debo pensar con cordura de acuerdo a ¿qué? A la medida de la fe. Pero la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces, de acuerdo a ¿qué? Al conocimiento que yo tengo. Entonces yo ya sé, ya sé. Todo lo que yo soy se lo debo ¿a quién? A Dios. Si yo pienso contrario, termino como el querubín que era protector, el que era querubín protector se convirtió en Satanás, porque él dijo, no, lo que yo soy, ahora voy a hacer allá un trono al lado del otro trono y también me vuelvo un Dios. Y Dios no dijo así. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. Pero había un camino para llegar allá. Pero nosotros funcionamos conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, a través de su palabra. Por eso estas enseñanzas son muy bonitas porque te ajustan el cerebro. Ahora, si el Espíritu es dado sin medida, pero la fe es por medida, para yo poder pensar con cordura acerca de mí mismo, del concepto que yo tengo de mí. Porque si yo pienso, ay no, pero yo estoy sobrado, que eso fue lo que le pasó al que era querubín protector, por eso es un problema. Por eso desde ahora tenemos que ir cuadrando toda la estantería, para que los libros estén en su orden. Y hay libros que no deben de estar ahí. Hay conceptos que no tienen que estar en nuestra mente como hijos de Dios. Entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo debo de usar los dones que yo tenga? ¿Cómo cree usted que debe usar los dones? Resulta que el hermano Giovanni comenzó a orar y oró por alguien y funcionó y wow. Y ustedes lo llaman. Y usted, ¿cómo debe usted creer que debe usar ese don ya que Dios le dio? Romanos 12:6, ¿qué dice? ¿Ya? De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Úsese conforme a la medida de ¿qué? La fe. De la fe. No se vaya a crecer tanto y diga, no, a mí no me pasa. Eso le pasó a un predicador.
que él se creció tanto y pensaba que la medida de la fe ya la tenía así y se llevó una serpiente para el púlpito y que cogía serpiente venenosa y no le haga daño, la serpiente lo picó y al ratico estaba botando sangre ya porque la sangre se coagula y murió. No se ponga esos shows, porque usted debe usar el don, sea el que sea, conforme a la medida de qué. No te pases, porque ya es el ego. Bueno, estamos en una enseñanza, aquí usted van a salir con un uniforme tremendo. Ahora, si llegase a tener la fe sin medida, ¿qué debo de tener? Además, o sea, si usted llega a tener toda la fe, o sea, ya la fe, ya usted la tiene toda, ¿qué debe de tener más? Porque usted, bueno, ya tengo yo la fe, le digo a ese árbol y se pasa a lo profundo de la mar y está, ya tengo otra fe. ¿Qué? ¿Le hace falta algo? No, hermanos, no me hace falta nada. Sí, le hace falta todavía algo. Mire lo que dice 1 Corintios 13:3. ¿Qué es lo que le hace falta? Ya hace milagros, sanidades por todos lados, resucita muertos y todo eso, y ya creyó que encontró todo. No, señor, le hace falta algo. 1 Corintios 13:3. Y me faltan 3 citas bíblicas, ya termino. Llevo 1 hora, 1 minuto en la enseñanza. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada. Lea el versículo 2 entonces. 2. ¿Y si Sí. tuviera profecía? Sí, si tuviese toda la fe para trasladar los montes y todo eso. Y si tuviese profecía, y entendiéndose todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mire, de tal manera que trasladase los montes al fondo de la mar y conociera todos los misterios y la ciencia, y no tengo amor, ¿de qué le sirve todo eso, hermano Giovanni? De nada. Entonces ahora, ¿cómo se perfecciona la fe? Porque tenemos un problema. Entonces ¿cómo se perfecciona la fe? Ese es Santiago 2:22. Ahora sí, ¿cómo se perfecciona la fe? ¿Cómo se perfecciona la fe? Ese versículo lo vimos el martes pasado. ¿Cómo se perfecciona la fe para los hermanos que están? Ingrid Torres, Dios te bendiga. Hermana Febe Contreras desde Canadá. Roman Mary, Dios te bendiga. Petrona, Cecilia Becerra, Álvaro Martínez, María Eugenia Silvestre de La Paz, Bolivia, Dios les bendiga. ¿Cómo nos dice exactamente el versículo de Santiago 2:22? No es que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. Exactamente, la fe se perfecciona ¿cómo? Con las obras. Pero yo no voy a usar mi don sin yo no he llegado a esa medida de la fe para coger serpiente de mi mano. Pablo sí lo hizo, pero fue un accidente. Él no estaba haciendo show. Él llegó a la isla de Malta y estaba haciendo frío y acababa de naufragar y comenzó a coger hojarasca, y dentro de las hojarascas había una serpiente venenosa y se le pegó a la mano y todo. Ese hombre sí tiene que ser un reo terrible, porque se acaba de salvar del naufragio y viene y lo muerde una serpiente. Ese hombre debe ser muy malo. Pero pasando el rato no le pasaba nada, entonces no, este es un hombre que algo tiene, no lo afectó la serpiente. Entonces, ahí está la medida de la fe. ¿Sí me entiende? Por eso es que dice, nosotros no usamos las cosas de Dios para show. Mire, cuando Jesucristo hacía una sanidad, ¿sabe qué era lo que le decía a los que recibían la sanidad? Vaya, publíquenlo. No digan nada, no cuenten nada. Y claro, ellos salían y se dejaban. Eso es bonito. Pero ahora se hace sanidad y pase para acá y para. Vea, hagamos las cosas como Dios manda. Hagámosla, porque es que el problema no es, el asunto no es, esta no es nuestra casa, esta tierra no es nuestra casa, tenemos otra, que es de lujo, son mansiones, que es de todo, piedras preciosas, de todo, y es otro nivel, donde no hay corrupción. Ahora, ¿cómo se perfecciona la fe? Ya lo hemos leído, Santiago 2:22, ¿cierto? Con las obras y de acuerdo a la medida de la fe. ¿Cómo se perfecciona el amor? Porque resulta que tenemos fe, pero tenemos amor, ¿ya? Justicia. ¿Cómo yo perfecciono el amor? Justicia. Con la justicia, me dice, con la justicia. ¿Cómo se perfecciona? Porque el amor relativo se perfecciona con los años.
Ya la mujer sabe ya cómo es el hombre, pues ya no le pone cuidado porque ya sabe que es así. Y la mujer, el hombre sabe ya cómo es la mujer, pues ya no le pone cuidado. Ya se perfecciona el amor, se aceptan como son. Entonces, ¿cómo se perfecciona el amor? Ya tenemos la fe. Pero si usted hace trasladar los montes y todo eso y no tiene amor, de nada le sirve. Pero ahora ya entendió que es importante el amor. ¿Cómo se perfecciona el amor? Primera de Juan 4:17. ¿Cómo se perfecciona el amor? Y ya me quedan 2 citas o una cita. Primera de Juan 4:17, ¿puede leerlo? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y lea el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Bueno, entonces aquí hay algo, hermano Giovanni y hermano Mauricio. Que si usted tiene temor de presentarse ante Dios y su conciencia le dice, su vida anda así, y yo voy a presentarme ante Dios y también mi conciencia, oye, eso está como grave, yo me presenté ante el patrón y ahora no he hecho las cosas como son. Entonces, por haber ese temor, el amor no se puede, ¿qué? Perfeccionar. Pero ¿cómo yo elimino ese temor en mí? Porque el temor no deja perfeccionar, ¿qué? El amor. Pero la pregunta es, ¿cómo yo perfecciono el amor? ¿Cómo cree que yo puedo eliminar esos temores, hermano Giovanni? Con el Evangelio. Mire, vamos a ir directamente. ¿Cómo se perfecciona el amor? Entonces, el amor se perfecciona que yo no tenga ningún, ¿qué? Amor. Temor. Llegamos ante la presencia de Dios con la hermana Margarita y la hermana Patricia. Y entonces llegamos allá, todo eso, y yo miro a las hermanas. Ay, hermano Henry, yo estoy que me muero por ver al Señor. Y no hay ningún temor en ellas. ¿Sí? Sino una alegría. Pero por eso hay noticias que son buenas y son malas. Pero no porque la noticia sea buena, o no porque la noticia sea mala, sino porque el que la oye no está, ¿qué? Viene el Señor, se va a llevar a su pueblo. Esa noticia es buenísima. Pero el que no está preparado es muy mala porque se va a quedar. Ahora, ¿cómo yo perfecciono el amor? Primera de Juan 4:17 ya leímos. ¿Qué es el amor de Dios? Uno dice, bueno, Dios ama, el amor de Dios es esto, el amor de Dios. ¿Cómo cree, hermano Mauricio, que es el amor de Dios? Primera de Juan 5:3, léalo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor de Dios, hermano Giovanni. Puede hacer milagros de todo, pero si no tiene amor, ¿de qué? De nada le sirve. ¿Y qué es el amor? Y este es el amor de Dios. ¿Que qué, hermana Patricia? Que guardemos, ¿qué? Los mandamientos. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Pero yo les dije, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué eran hacedores de maldad? ¿Porque guardaban los mandamientos o no los guardaban? Todos los guardaban. Entonces le estoy dando todo el paquete. No estoy, vamos a hacer milagros, vamos a esto, vamos. ¿Y su vida qué? ¿Se va a perder su vida? No. Y entonces, ¿qué es el amor de Dios? Eso. Y ahora, vamos a ir. ¿Qué dice Cristo? Yo le hago una pregunta acá. Hermano Rodrigo, ¿usted ama a Jesucristo? Sí. Yo también amo a Jesucristo. Por esa parte. Hermana Patricia, ¿usted ama a Jesucristo? Sí. Hermano Giovanni, todos amamos a Jesucristo. Pero sí. Y ese es nuestro punto de vista. Yo lo amo. Pero ahora viene Cristo, ¿cómo cree que Cristo le dice a los que lo aman? Que si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15 y ahí terminamos. Juan 14:15, ahí terminamos, hermano. Juan 14:15. ¿Cómo cree que nosotros realmente amamos a Jesucristo? Aquí es donde viene la parte. Puede leerlo. 14:15, ¿cómo nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está en tinta roja. ¿Cierto? Si me amáis, amas a Cristo, la única manera de que nosotros vamos a decir que amamos es cuando guardamos, ¿qué?
el Evangelio, lo ponemos en práctica. Pero guardar Ahora, el evangelio y ponerlo en práctica es no tener pecados. cuando, diferente? claro, no, la Biblia dice, es que ahí es donde nace. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres ¿Libre de qué? de Del pecado. pecado. Sí, pero Entonces, guardar los mandamientos es no tener pecados, ¿verdad? Porque claro, estás siendo es que ahí es donde está, mire, ¿en Entonces- quién está el pecado? En el pecador. En el pecado, pero ¿en quién está el pecado? En el que sabe hacer lo bueno y qué. Y no lo hace. Guardar el mandamiento es bueno o malo. Bueno, Y si usted no sabe, si sabe el mandamiento y no lo guarda, él es pecado. Entonces, si todos son, porque todos somos pecadores, o sabemos que no hay pecadores. Es que ahí es donde Entonces, viene. ¿cómo le hacemos para dejarle saber a Dios que sí lo amamos? Porque sí lo amamos todos a Él, ¿verdad? Por eso, ¿Cómo le hacemos saber que sí lo amamos si somos pecadores? por Porque eso no es estamos que, obedeciendo. por eso es que toda esta enseñanza es, ya no vivo yo más quién. Más Cristo vive en mí, pero Entonces yo no- ya no tengo que pensar con la mente de humano, sino yo tengo que pensar es que Cristo está en mí y ya no vivo yo. Y si ya no vivo yo, ¿en dónde quedó mi punto de vista? fuera. Sí. No existe, hermana Patricia. Entonces yo ya tengo que vencer. Por eso es que tenemos que no dejarnos engañar por la mente. Yo leí un libro que decía, ¿ah? Primera de Juan 3:6, para la respuesta. Primera de Juan 3:6, puede leerlo. Es 6. 3:6. Sí. Si alguno dice No. que no tiene, sí. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo yo permanezco en Jesucristo? Cuando yo pienso como Él piensa. ¿Sí me entiende? Si usted divide su vida frente a Cristo, yo estoy acá y Él está allá. No. Jesucristo es la última oración. Mire lo que dice Cristo en la última oración, Juan 17:20. Dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, quiero que ellos estén en mí y yo en ellos. ¿Perfectos en qué? En unidad. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Cuando yo ya no vivo, yo no digo, yo no hago la pregunta, ¿y yo cómo voy a hacer? Porque es que ya está muerto, ya no puede hacer nada, lo que piense ya no puede hacer nada. ¿Correcto? O sea, si la persona se murió, dígame, ¿qué puede hacer? Nada. Nada. Entonces yo ya no debo de pensar de esa manera. Yo ya debo de pensar es como Cristo piensa. Por eso es que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, son hechas nuevas. Por eso la mente a uno lo puede traicionar. La mente. No sé si me han captado, hermano Mauricio, no sé si me han captado, hermano Giovanni. O sea, yo ya no puedo pensar por mi propia cuenta. Alguien me dijo a mí en una conferencia, pero díganos su punto de vista. No puedo. ¿Pero por qué, hermano Henry? No puedo, cuando yo estoy predicando no puedo. Si usted quiere mi punto de vista sobre ese negocio, sí lo doy. Sobre la casa, la pintura, yo lo doy. Pero cuando yo estoy hablando del evangelio, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿dónde quedó mi punto de vista? Muerto. Pero lo que yo trate de conjeturar frente al evangelio, yo ya no lo puedo hacer porque ya no vivo yo. Yo ya tengo que hablar al estilo de ¿quién? De Cristo. Entonces, viene Satanás y me dice a mí, alguien se inventó una predicación, la hizo aquí así. Digo, cuando Satanás te llevó a la iglesia. Y entonces, tenían el título así y el hermano entró y miró ese título, cuando Satanás te llevó a la iglesia. Ah, no. Esta no es la iglesia cristiana que yo conozco, porque a mí, ¿quién me lleva a la iglesia? Me lleva a gente cristiana, pero Satanás te lleva a la iglesia. En la tentación de Jesús, Satanás lo llevó ¿a dónde? Al templo, y lo llevó a la parte más alta del templo. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en ¿qué? En piedra. Le citó la parte bíblica del Salmo 91:10, creo que es. Pero mal que aplicada, interpretada desde el punto de vista de ¿quién? De Satanás. Jesucristo lo hace al contrario. Dice, mire, yo no puedo tentar, no tentarás al Señor ¿qué? Tu Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hacemos las cosas por show.
¿Sí me entiende? Nosotros hacemos las cosas es con justicia. Y entonces cuando yo elimino mi punto de vista, cuando estoy en el Evangelio, elimino mi punto de vista, yo estoy haciendo justicia. Pero si yo no elimino mi punto de vista cuando estoy predicando, yo estoy cometiendo una injusticia. Por eso es importante entender la justicia del reino de Dios. Por eso Jesucristo dice 3 cosas que hay que hacer primero. Buscar primeramente el reino de Dios y qué. Y su justicia. Porque si no, yo sigo pensando con mi punto de vista dentro del cuerpo de Cristo. Y si yo estoy dentro del cuerpo de Cristo y soy este dedo piensa de acuerdo a qué. Al cerebro. A la cabeza. ¿Y la cabeza de la iglesia quién es? Cristo. Tú debes de pensar igual que Cristo. No deje que su mente le haga jugadas de que usted va a tener dudas. No. Por eso ese versículo, ¿para cómo yo elimino todas las dudas de mi mente? Filipenses 1:6. Porque estoy convencido y persuadido del que empezó la obra en mí, ¿la terminará de qué? Profesional. ¿Yo la perfecciono o el que la empezó? El que la empezó. Yo ya estoy muerto. Henry Gutiérrez ya no existe como es la mente, sino existe, es Cristo. Cuando yo logro ese paso, yo estoy haciendo ¿qué? Justicia. Pero si yo no logro ese paso, yo estoy como el camino de los justos, que va en aumento, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Perfecto. ¿Qué significa un día perfecto? Que brilla ¿qué? La luz en todo su esplendor. O sea que usted ya llegó a la enseñanza ¿qué? Completa. Porque el mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es ¿qué? Luz. Entonces yo elimino ya. Cuando Satanás te manda esos pensamientos, ¿y usted qué? ¿Cómo te crees tú? Entonces uno le habla a Satanás y le dice, mira, no tengo la imagen de alguien. ¿Cómo así que tiene la imagen? Sí, Dios me dijo que me iba a hacer conforme a qué. A su imagen y semejanza. Sí, pero tú no puedes. Eso lo sé de hace años. Porque es que yo no me voy a hacer la imagen. Él es el que me hace la imagen. Y cuando esa imagen se va renovando, el versículo, hermano Gilmar, dice, y él mismo, ¿ya? Se va renovando hasta que llegue al conocimiento pleno. ¿Ya? Cuando yo llego al conocimiento pleno del Evangelio, dice, para que el que lo hace se forme conforme a la imagen del que lo creó. Es conocimiento pleno. Y el conocimiento pleno es que yo ya no vivo, yo ya doy el punto de vista de Cristo. Por eso yo soy parte de ese todo, pero yo no soy el todo, porque el todo le pertenece a ¿quién? A Dios. Y Jesucristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Colosenses, algo así. 3:10, mire lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo. Vea, revestidos del nuevo, hermana Patricia, revestidos del nuevo ¿qué? Ese nuevo hombre. Mire, El cual, conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen del que lo creó. se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno? El conocimiento de Cristo, el Evangelio. Se va renovando. ¿Y qué más sigue diciendo? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo en todo. Entonces mi mente, cuando todavía no ha muerto, da esos destellitos. A mí me ha pasado eso. ¿Y cómo yo voy a lograr eso? ¿Acaso eso se nos ha presentado, esa pregunta se le ha presentado a todos? Pero cuando yo leo esto, yo ya sé que no soy yo. Por eso es que dice, mire, ¿qué dice la Biblia? Creo que eso es en Filipenses, creo. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros, ¿qué? El querer, como el hacer, por su buena voluntad. Y si Dios produce en mí el querer, llevar una vida en santidad, y produce el hacer, ¿en dónde quedé yo? No existo. Si usted, volvemos a lo mismo, ¿cómo se perfecciona la fe? Creyendo todo lo que dice Cristo. Pero la mente de uno conjetura. ¿Sí me están entendiendo? Conjetura. Marta le dice, Él va a resucitar. Y Marta dice, Señor, en el día posterior. No, yo soy la resurrección. Le quita la piedra. Y todavía segunda, salud. La segunda, Señor,
¿Cómo vamos a quitar la piedra si hace 4 días está sepultado? ¿Sí me entiende? ¿Marta había muerto 100%? No. No. Estaba la mente de ella haciendo conjeturas al poder de Dios. Pero el amor de Dios es bueno porque Marta, usted ya está condenada. No, es el proceso de todo ser humano. Sí, pero mi pregunta en sí era cómo uno le puede dejar saber a Dios que verdaderamente, obvio Dios lo sabe todo, pero uno, ¿cómo le puede dejar saber que lo aman, verdad? Si la escritura dice que si lo amas, obedece su palabra. La única manera que tú le puedes saber saber para que usted le pueda de mostrar. igual manera somos pecadores. Sí, la única manera es desde el punto de vista de Cristo. Y es, si me amáis, guardad ¿qué? Mi mandamiento. ¿Y quién produce eso? El mismo Dios. No hay otra manera. Por eso es que dice Pablo, ya no vivo yo más que, más Cristo vive en mí. Ahora te voy a decir algo. Aquí es donde tú tienes que creer a lo que dice Cristo. Y yo le voy a decir, ¿qué es más fácil? ¿Hacer este planeta Tierra o hacer el universo? ¿Qué es más fácil? ¿Qué dice hermano Giovanni? La Tierra, porque es algo pequeño. Hacer todo el universo es muy difícil. Es muy difícil. Y aquí es donde yo tengo que creer. Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Entonces, si estoy hablando de algo tan grande, ¿Dios no puede hacer eso contigo, en tu vida y conmigo? ¿De hacerme qué? ¿Que el amor de Dios esté en mí? Perfecto. Mire lo que dice 11.3. Mire lo que dice 11.3. Por Mira. la fe entendemos haber sido constituidos. Mire, por la fe. Usted tiene que por fe creer que usted va a ser perfecta en Dios. No es más, creer. Pero ¿cómo yo le hago saber a Dios? Olvídese, Dios es el que hace todo. Mire lo que dice, por fe entendemos. Mire lo que dice ahí. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe entendemos que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Sí, claro. Porque fue, dice, porque todo lo que tú ves fue hecho de lo que no sé qué se veía. Usted no ve la perfección todavía en usted, no se preocupe, porque es que Dios de lo que no se ve es lo que hace. Volvemos a lo mismo, ¿hay algo imposible para Dios? No. Y entonces, ¿por qué yo sigo preguntándome? ¿Por qué yo sigo preguntándome? Mira, yo te voy a decir algo. Los apóstoles, cuando llegaron a Cristo, ¿usted cree que todos llegaron capacitados para predicar el evangelio? No. De lo peor a No. perfeccionar. Pero ¿quiénes lograron llegar al final? Bueno, Los que creyeron en las palabras de Cristo. Judas Iscariote no. Entonces, ¿Judas Iscariote recibió la misma enseñanza que todos? Sí. Sí. Pero aquí es donde viene la parte clave. Yo le creo a Cristo 100%. amén. Amén. A mí no me interesa. A mí la mente me puede decir, pero Henry, usted está esto y esto, sí, yo ya sé. Pero el que empezó la obra en mí la va a terminar ¿de qué? Impresionante. No pasa nada. Porque es que yo ya no vivo, yo dejo que Dios. ¿Cómo hace usted la oración? ¿Al estilo suyo o al estilo Como de Dios Jesucristo? enseñó. Jesucristo dice, le dicen los apóstoles, enséñanos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Por qué le decimos Padre? ¿Solamente por un título? ¿O qué es la función del Padre? Porque es nuestro Padre. Porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. ¿Y usted cree que el Padre le va a dar algo mal a sus hijos? Dice, si usted siendo mal suavidad, buena dádiva, ¿cuánto más vuestro Padre dará las cosas a las que ustedes que le pidan? Entonces, hermanos, esa escalerita hay que pasarla. Hay que pasarla. Dios nos da todo lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando esté ¿qué? En justicia. Ya no vivo yo, ya no vive Patricia. El que vive en Patricia, ¿quién es? Ya olvídese eso. Entonces nosotros entramos en ese campo. Hay batallas, sí, pero tienes que, cuando tú vences al enemigo, cuando tú pones la palabra en acción. Pero si usted se le olvida la palabra, es como si le olvidara la espada.
¿Cómo tú vences a Satanás? ¿Cómo Jesucristo venció a Satanás? ¿Con alabanza, con música o con palabra? Con palabra. La tentación de Jesús, él agitaba y él agitaba. La última, no tentarás al Señor tu Dios, porque Cristo está, no tentarás al Señor, sino solamente a Él adorarás. Entonces, con la palabra es que tú vas a lograr las cosas. Por eso, volvemos a lo mismo. Isaías 55:12, que le digo, no lo olviden. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a qué. Entonces, cualquier duda que tú tengas, usted llena esa duda con la palabra y esa palabra va a hacer la obra y no vuelve qué. Vacía. Es que no somos nosotros. Es Dios el que hace la obra. Yo solamente tengo, escúcheme bien, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? ¿Entraré a la casa o entraré a él? ¿Qué dice? Entraré a él. No dice entraré a tu casa. Entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Cuando Dios entra en tu casa, eso es todo. ¿Está seguro usted y yo de que Cristo ha entrado en nosotros? ¿Cómo entra en nosotros? ¿A través de qué? De su Espíritu. ¿Y sus palabras son qué? Eso es todo. Y cuando Dios dijo, sea la luz en el universo, ¿y fue qué? Eso es. Entonces cuando Dios dice, quiero que Francisco sea ahora un hombre lleno de luz, de enseñanza, ¿usted cree que esa palabra va a volver vacía? No lo hace. Ahora, él sí tiene que hacer algo. ¿Solamente qué? Open the door. Señor, aquí estoy. Y luego entre el qué? En mí. Y yo me quedo tranquilo. Porque Dios es el que produce en mí ¿qué? El querer y el hacer por su buena voluntad. Me disculpan que me alargué un poco. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Porque estoy plenamente persuadido, doblemente convencido que no volverá a ti vacía. Señor, este es un alimento que tú nos das para que nosotros lo comamos 100%. En nuestro espíritu lo inferimos y también lo inquirimos. Señor, abra el entendimiento de todos los que estamos acá para poder inquirir tu sabiduría del Evangelio. Señor, te pido también por las personas que están en las redes sociales, que puedan entender esta palabra. Que Señor, que no vaya a suceder lo que tú dijiste a través del profeta Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Señor, danos abundancia de palabra, danos abundancia de conocimiento. Y lo que hiciste con los apóstoles, que dice que tú le abriste el entendimiento para que comprendiera la Escritura, hazlo con nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos en YouTube. Dios les